Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recuerdo a nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, Programa de EPP, parte 2, efectividad y costo en su entrega y seguimiento. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Inge, ¿el micrófono? Muy buenas tardes. Sí, qué pena con ustedes. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Perdón. Tranquilo, Inge. Vale. Bueno, Inge, te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos. Lina, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de elementos de protección personal en su parte 2. En el primer momento vamos a hablar de la entrega y mantenimiento de elementos de protección personal. En la segunda, almacenamiento y recambio de EPP, articulación al programa de residuos. Y en el momento 3 vamos a hablar de la verificación del programa de EPP y plan de mejora. Para ello, el objetivo general de nuestra sesión de hoy es establecer las acciones a implementar desde la entrega de elementos de protección personal a la población trabajadora, el mantenimiento y almacenamiento de los mismos y las acciones de verificación y plan de mejora del programa de este programa como una estrategia de retroalimentación. Para ello tenemos 3 objetivos específicos: establecer las acciones a ejecutar asociadas a la entrega y uso de elementos de protección personal por parte de los trabajadores, definir las acciones para el mantenimiento y almacenamiento de elementos de protección personal y sus beneficios para el trabajador y la empresa. Y en un objetivo específico 3 tenemos articular las acciones del programa de elementos de protección personal al plan de residuos de la empresa y aplicar el ciclo PHBA en términos de efectividad. Para ello vamos a dar inicio a nuestras 3 preguntas de presaber. Lina, tienes el micrófono. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, les recuerdo a los asistentes que en sus pantallas ustedes pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Las actividades que conforman el programa de elementos de protección personal, además de la selección y adquisición, son A, mantenimiento, almacenamiento y recambio, B, inspecciones y capacitación, C, A y B, o D, ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente les damos 10 segunditos para que contesten. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el ingeniero Joseph nos va a brindar las respuestas correctas una vez hayamos terminado la acción educativa. Muy bien, cerramos la primera pregunta y les compartimos en sus pantallas los resultados. El 6% nos dijo mantenimiento y almacenamiento y recambio, 9% inspecciones y capacitación, el 81% nos dijo que la A y la B son correctas y el 4% nos dijo ninguna de las anteriores. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice: al aplicar el ciclo PHBA al programa de EPP, las inspecciones corresponden a la fase de
A, planear, B, hacer, C, verificar, D, actuar. Lean muy bien la pregunta y las respuestas para que podamos acertar. ¿Listo? 10 segundos para que contesten. Muy bien. Cerramos la segunda pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. El 21% nos dijo planear, el 19% hacer, el 44% verificar y el 16% nos dijo actuar. Bueno, vamos entonces ya para terminar este pretest, la primera parte de nuestro sondeo. Vamos con la tercera y última pregunta. La capacitación en EPP corresponde a qué fases del ciclo PHBA. La capacitación en EPP corresponde a qué fases del ciclo PHBA. A, hacer y actuar. B, planear y verificar. C, hacer y verificar. O D, planear y actuar. ¿Qué dicen ustedes? Contesten por favor, ahí desde sus pantallas seleccionen la respuesta correcta, ya sea desde el computador, desde el celular, desde donde se encuentren conectados. Seleccionan la respuesta correcta y el sistema automáticamente toma su respuesta y nos arroja los resultados. Listo, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. El 17% dice hacer y actuar, 29% planear y verificar, 24% hacer y verificar y 29% planear y actuar. Ya saben, muy atentos a la acción educativa con el ingeniero Joseph para que al final podamos tener todas las respuestas correctamente. Ingeniero, te dejo para que iniciemos, por favor. Inge, tu micrófono. Ya, qué pena con ustedes. Listo. Entonces, bueno, volvamos a nuestro tema. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Perfecto. Voy a recordarles en esta diapositiva brevemente lo que vimos en el seminario anterior sobre los atributos del programa de elementos de protección personal. Hablábamos de un inicio en una primera fase de la selección, que es la identificación de elementos de protección personal por riesgos, y la selección del EPP por segmento integrando riesgos. Estamos hablando de los criterios de adaptabilidad. Y posteriormente hablábamos de la adquisición, que es la definición de aspectos personales y proyección por costos, hablando de las tallas según personal existentes, tiempos de duración para proyección de reserva económica y formas de compra acorde a recursos de la empresa y la calidad y proveedores. Estos son nuestros dos primeros pasos. Entonces, ahora vamos a lo que es la entrega y el inventario. Cuando hablamos de entrega, entonces tenemos que mirar, bueno, ¿cómo vamos a entregar nuestros elementos de protección personal? Y en ese proceso también tenemos que pensar que debemos dejar un inventario, es decir, un stock. Pero, ¿cuánto vamos a dejar el stock? ¿Cuáles son los criterios para definir el stock? Pues los criterios para definir el stock principalmente está asociado a la fase final, que es el recambio. Para ello, pues tenemos que hacerlo elemento por elemento de protección personal. No podemos hablar de un stock. Usualmente, cuando estamos en academia, nos dicen, es que su stock es del 10%. Uy, pero 10% tiene un impacto desde el punto de vista de costos, también toca mirar la disponibilidad de los elementos de protección en la empresa. Además, debemos tener un plan B. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estaba en una capacitación de elementos de protección personal precisamente la semana pasada y se recomendó, dentro de las recomendaciones que se hicieron, le decían, no, es que ustedes deben tener protección respiratoria N95 para su exposición a material particulado. Y me decía la persona de la empresa, ingeniero, no hemos podido comprar N95, se encuentran agotados por el tema de pandemia. Y es cierto, pasó, sucede.
Al comienzo de la pandemia no teníamos guantes de nitrilo. Bueno, teníamos todos estos temas de pandemia también nos permitieron evidenciar una gran cantidad de situaciones que no habíamos previsto antes. Y si esto estamos hablando de ciudad, no me imagino en sector rural, porque es que el proceso de compras no es el mismo aquí en Bogotá a como sucede en Barranquilla o a como sucede en el eje cafetero. Realmente uno en Bogotá es privilegiado cuando tiene proveedores. No, no me gusta este proveedor, entonces busco otro proveedor, etcétera, etcétera. Porque es que aquí en Bogotá también tenemos un nivel de facilismo, por así decirlo. No, no me gustó tal cosa, entonces me voy a otra, porque hay una oferta interesante que cumple los criterios de demanda. Pero cuando estamos en población rural, cuando estamos en manufactura en el eje cafetero, cuando estamos en manufactura en Barranquilla, Barranquilla, que la conocí porque tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar allá, los temas no son tan fáciles de, no, no me gustó este proveedor, entonces voy a cambiarlo. Sí, qué pena, pero es que no hay más. ¿Cómo? No, no hay más. Entonces ahí uno se estrella ya con la realidad. Y la realidad es que no siempre vamos a tener la disponibilidad en el mercado de tal o cual elemento de protección personal. Por eso debemos ser muy juiciosos desde el punto de vista del stock y de tener un plan B. ¿Cuáles son los costos y beneficios? Primero, el costo por inventario. ¿Cuánto le cuesta a la empresa ese inventario y cada cuánto lo va a renovar? Porque es que tampoco se trata de, yo tengo un inventario de, no sé, voy a poner cifras. 50 guantes, 50 pares de guantes. Bueno, pero esos 50 pares de guantes, ¿para cuánto tiempo le van a durar? ¿Y en cuánto tiempo va a ser la siguiente compra? Entonces, son criterios importantes desde el punto de vista del trabajo que uno tiene en este tema. Y también de los requerimientos para almacenamiento, es decir, infraestructura física. Si yo digo que voy a tener 50 pares de guantes y 20 pares de botas y overoles, entonces voy a tener un almacén para ese inventario de elementos de protección personal. ¿Bajo qué criterios voy a tener ese almacén? ¿Quién va a tener acceso a ese almacén? ¿Cómo voy a controlar los inventarios? Esto lo debe pensar uno desde la parte de planeación. Y también teniendo en cuenta el flujo de caja de la empresa. En elementos de protección personal también me pasó en algún momento en botas, a título personal también, yo calzo 42. Y para las botas que estábamos adquiriendo, pues no es que calce mucho, es un número normal dependiendo del sector. Porque es que también eso también es importante. Según el sector, asimismo vamos a encontrar el tallaje. Cuando yo estaba en sector hidrocarburos, tener una talla 42 de calzado era normal, era estándar, por no decir promedio, pero cuando estaba en construcción, tener una talla 42 en calzado estaba dentro de las pocas necesidades o dentro de las bajas necesidades en compras. Entonces, esto también le enseña a uno que no siempre lo estándar en un sector es estándar en otro. Y efectivamente, se acabaron las botas, pedí un 42 para uno de mis compañeros y fui a buscar, no tenían inventario, llamé a mi proveedor, no, mire, necesito unas botas talla 42, no hay, perdón, no hay. Entonces, venga, ¿cómo le voy a dejar a que el señor esté con sus botas o cuánto tiempo o con cuánto me avisó que necesito cambiarlo? Es importante tener un plan B. Desde otro punto de vista, también tenemos que estandarizar nuestro formato de entrega de elementos de protección personal, acorde a las características del proceso y los estándares internos del sistema de gestión de la empresa. Más adelante les voy a compartir una imagen donde les voy a presentar ya casi al final de esta presentación unos ítems, por así decirlo, básicos. No les estoy diciendo que lo repitan, ni les estoy diciendo que este es el que tiene que ser, sino es un formato que ha funcionado y que me ha funcionado en lo que es entrega de elementos de protección personal. La entrega de elementos de protección personal es fundamental para hacerle seguimiento del proceso de entrega al trabajador. No es solamente, muchas veces uno ve en los formatos de entrega de elementos de protección personal
como el cumplimiento del requisito normativo, que es que en caso de accidente yo tengo que tener mi formato de entrega de elementos de protección personal. Pero como insumo, ¿para qué más sirve? Realmente, ¿qué información me da? Me da una información de histórico y les voy a presentar más adelante cómo aprovechar este histórico desde el punto de vista de costos y desde el punto de vista de proyección. Y también hay que planear la sensibilización y capacitación a los trabajadores de elementos de protección personal. Cuando yo le hago, le entregue el elemento de protección personal al trabajador, no simplemente se lo entrego y tómelo y váyase. No, tengo que pensar en una jornada de capacitación presencial, decirle, mire, le estoy entregando o les vamos a entregar estos elementos de protección personal, hacerles ese recordatorio que no es solamente la entrega, sino es el uso correcto, cómo usarlo correctamente. Es entenderlos y darles ese espacio para que ellos me retroalimenten en esa entrega. Les estoy entregando este elemento, si les sirve, no les sirve, cómo le funciona, qué obstáculos le genera para hacer su labor. Son todas estas cosas las que uno se debe preguntar, porque es que muchas veces uno convierte estos procesos en algo unilateral, donde yo le entrego y ya, paré de contar, cumplí con mi labor. No, pero ¿cómo me estoy retroalimentando con la opinión del trabajador? ¿Cómo le estoy abriendo el espacio al trabajador para que me retroalimente? Finalmente, en lo que estamos, cuando hablamos de ISO 45001 y cuando hablamos de también sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en sí, en los sistemas de gestión, hablamos de comunicación a todos los niveles y hablamos de responsabilidades a todos los niveles. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a la retroalimentación que yo obtengo del trabajador en este tema de elementos de protección personal? Eso es lo que nos debemos preguntarnos y debemos reflexionar. Y esto, ¿por qué? Porque es que no es solamente hacer una capacitación presencial, sino también elaborar unos folletos, hacer un material audiovisual, unos afiches para publicar en la empresa, teniendo en cuenta no saturar ni hacer una contaminación visual, pero sí darles unos elementos de juicio para recordarles la importancia frente al uso correcto y el cuidado del elemento de protección personal, no solamente la entrega. Y apunta a la cultura del autocuidado en el uso correcto y, pues precisamente, perdón la redundancia, pero es darle al trabajador esa responsabilidad frente a el cuidado de ese elemento de barrera en caso en el que llegue a tener un elemento, un accidente de trabajo y cómo ese elemento de protección personal le va a atenuar la consecuencia. Nuevamente, es recordarle al trabajador que un elemento de protección personal no va a evitar el accidente, sino va a atenuar la consecuencia. Por eso es que es importante en términos de autocuidado. Y entonces, aquí les voy a presentar para qué sirven esos formatos de entrega de elementos de protección personal. Cuando soy juicioso y tengo unos formatos de entrega de elementos de protección personal y hago unas estadísticas mensuales, puedo tener un histórico que me va a permitir precisamente retroalimentar el inventario y la adquisición. Entonces, estoy haciendo una proyección desde el punto de vista de, por ejemplo, y aquí les puse un ejemplo. Guantes de baqueta, el tiempo de recambio es de 2 semanas para trabajadores de mantenimiento eléctrico, pero los mismos guantes de baqueta tienen un tiempo de recambio de 1 semana para trabajadores de mantenimiento mecánico. Entonces, el tiempo de duración proyectado es de 6 meses. Y entonces defino las cantidades por tallas. Y esas cantidades por tallas me las da precisamente el histórico. Porque es que recordemos, todos los trabajadores no tienen el mismo nivel de desempeño. Uno habla de un tiempo de recambio promedio de 2 semanas. Pero es que resulta que el de talla pequeña tiene un tiempo de recambio de 10 días, mientras que el de talla grande tiene un tiempo de recambio de 20 días. Entonces, eso también me va a permitir el conocer ese histórico que me da el formato de entrega de elementos de protección personal, es lo que me va a permitir hacer esa proyección del inventario por cantidades por tallas. Después digo, no, es que tengo guantes de baqueta recubiertos con neopreno, porque es que el señor está expuesto o el trabajador o la trabajadora está expuesta a riesgo mecánico, pero también a riesgo químico, porque son trabajadores de logística.
y tenemos 10 trabajadores, entonces el tiempo de recambio va a ser un mes. Cuando hablamos de tiempo de recambio estamos hablando del tiempo de vida útil. Y el tiempo de duración del inventario proyectado es de un año, precisamente porque como les dura un mes y son 10 trabajadores, pues no me va a dar mala vida. Y por costos creo que lo puedo proyectar a un año. Nuevamente, cantidades por tallas. Y las botas de seguridad con punta de acero, no, es que me van a durar 9 meses. Recordemos que es diferente el elemento de protección personal a la dotación. La dotación nos dice que son los elementos institucionales que se le dan al trabajador que tiene un ingreso menor a 2 salarios mínimos mensuales, 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y se le da cada 4 meses. Entonces se le dan 3 dotaciones al año, pero son elementos institucionales, que es diferente al elemento de protección personal. Entonces, cuando hablamos de un uniforme para personal de recepción o para personal de mensajería, pues sí, claro, sí es dotación, es decir, son prendas institucionales. Estamos hablando que son 4 meses. Pero cuando estamos hablando de un trabajador del área de mantenimiento que se le da el overall no es una dotación. El overall es un elemento de protección personal corporal. Entonces tenemos que ser muy claros en la definición y eso es parte de lo que es la selección. Y entonces aquí vamos hablando de nuestro ciclo PHBA del programa de elementos de protección personal. Una selección, una adquisición y un stock, es decir, un inventario. ¿Para llegar a qué? A un formato de entrega y una capacitación. Recordemos, la adquisición es del planear, esa adquisición nos da en el hacer un formato de entrega y ese formato de entrega nos permite aprender ese histórico que retroalimenta inmediatamente el conocimiento que necesitamos para proyectar el inventario, que es el stock, que también hace parte del planear. Posteriormente hablamos de lo que es el mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, perdón, se me faltó, vi una N que no estaba, que debería estar, mil disculpas. Entonces, ¿cómo podemos establecer esas actividades de mantenimiento? Pues primero, a partir de la ficha técnica del elemento de protección personal que adquirimos, ahí nos están diciendo cuál es ese mantenimiento. Es decir, el trabajador debe lavar el elemento de protección personal o debe limpiarlo o con qué debe limpiarlo. Por ejemplo, cuando hablamos de guantes de baqueta solamente se pueden airear porque el guante de baqueta no resiste nada más. Pero si estamos hablando de unos guantes de caucho, pues los guantes de caucho se pueden lavar y se pueden dejar secando. Cuando estamos hablando de caretas de esmerilar, pues debemos pasarles un trapito o un pañito un pañito húmedo o un pañito con alcohol, si es el caso, para darle esa limpieza al elemento de protección personal que nos permita usarlo adecuadamente. Pero si estamos hablando de gafas, por ejemplo, las gafas las podemos lavar con jaboncito de ese líquido, que pues ya lo tenemos en todas las empresas por motivos del protocolo de bioseguridad, y lavarla con las yemas de los dedos. Y en un momento me pasó, estaba todo esto que les estoy contando es lo que he aprendido a lo largo de mi trayectoria en seguridad y salud en el trabajo. En una empresa estaba entregando un elemento de protección de personal y me quedé sin gafas. Primer error, me quedé sin stock y no lo verifiqué, me quedé sin stock. Llegó un trabajador y me dijo, ingeniero, necesito que me cambie las gafas. Y yo, no tengo. Y yo, pero yo no le podía decir al trabajador, no tengo. Entonces vi las gafas, me fui al baño, cogí jaboncito líquido, jabón, las lavé para ver en tan mal estado estaban. Cuando las lavé me di cuenta que no era que estuvieran rayadas, sino que estaban sucias. Entonces las lavé, las saqué, las dejé nuevamente y fui y se las entregué al trabajador. Le dije, señor, mire, aquí están sus gafas. Y el señor me dijo, ingeniero, ¿dónde le firmó la planilla? No, es que son sus mismas gafas, lo único que hice fue lavarlas. Esto genera un impacto en el trabajador y esto le genera un impacto. Y ahí fue donde aprendí que no es solamente entregarle el elemento de protección personal, sino también enseñarle a tener ese cuidado. Y cuando el trabajador le dije, no, es que yo les lavé y se las entregué, pues sintió como ese aire de, venga, ¿y yo por qué no sabía eso?
Entonces, precisamente es asignar las acciones que tenemos para ese lavado de algunos elementos o para ese cuidado de otros, por ejemplo, en elementos de protección personal respiratoria. Lo que son no es lo mismo hablar de protección respiratoria libre de mantenimiento, lo que son los tapabocas o las máscaras N95 o sí, estas, a hablar de ya media cara o una full face, una cara completa, porque es que estas toca desarmarlas y toca limpiarlas y toca dejarlas y toca volverlas a armar. Entonces, dependiendo del elemento de protección personal, asimismo, las labores de lavado y cuidado. Y también hablamos de inspecciones de elemento de protección personal. ¿El trabajador sí le está dando el mantenimiento adecuado o está dejando que se llene de mugre o que se raye o cómo está utilizando o cuando se lo quita dónde lo está poniendo? Y eso está haciendo que el elemento de protección personal se deteriore más rápidamente de lo que se debería deteriorar. Y eso le apunta a la eficacia en el uso de elementos de protección personal, entendiendo la eficacia como el cumplimiento del objetivo sobre los recursos empleados. Entre menos recursos empleados para lograr el objetivo, vamos a tener unos mejores indicadores de eficacia. Y la eficacia en el uso de elementos de protección personal es función de la integridad del elemento y el tiempo de vida útil del elemento. Cuando estamos hablando de la integridad es que las gafas que no se rayen, los guantes que no se trocen. Y eso también está asociado a cómo el trabajador, no solamente a cómo el trabajador lo usa, sino qué es lo que hace el trabajador después de usarlo. Entonces son cosas que son aspectos, no cosas, son aspectos que debemos tener en cuenta para que el trabajador, y eso también le impacta al acomodamiento, a la adaptación del elemento de protección personal al trabajador. Si el trabajador tiene unas gafas con las que no puede ver, pues no las va a usar y no se va a adaptar nunca a las gafas. Pero es que no puede ver con las gafas porque es que no las lava de forma correcta. Entonces, según él, las gafas solamente le duran un día y pues lo van a regañar si va a pedir cada día gafas, entonces simplemente deciden no usarlas. Entonces, en lugar de regañarlo por ir a pedir gafas, entonces debemos decirle, no, venga, es que sus gafas se ensucian todos los días y las gafas deben limpiarse o deben lavarse todos los días. Entonces, es tener una comunicación más amigable y tener una mayor responsabilidad desde el punto de vista de no solamente hacer una entrega y ya, sino precisamente mirar en esos procesos de adaptabilidad cómo el mantenimiento del elemento de protección personal impacta esa adaptabilidad cuando se hace de una forma correcta. Y tenemos el almacenamiento de elementos de protección personal. Estos almacenamientos de protección personal, uno tiene que proyectar qué necesito, insumos. Es decir, voy a ponerlo en una bolsita, voy a ponerlo en la misma funda donde viene el elemento de protección personal, el elemento, por ejemplo, los protectores auditivos que vienen en unas cajitas, pero entonces, ¿cómo el trabajador está teniendo esa cajita? ¿Dónde está teniendo esa cajita? ¿Cómo carga esa cajita? Y la cajita ya no es necesidad de adquirirla porque ya viene con el elemento de protección personal. La infraestructura, estamos hablando del lugar donde el trabajador pueda almacenar su elemento de protección personal. El trabajador tiene un locker. ¿Cuánto espacio hay en el locker? ¿Cómo está utilizando el locker? Realmente, o va a tener un puesto de trabajo, digamos, las personas de mantenimiento o las personas también de planta en el sector manufactura, que a veces tienen unos cajoncitos para sus documentos y pueden dejar ahí algunos elementos de protección personal. Eso es lo que tenemos que revisar, no solamente decir, es que necesitamos un locker para que haya un correcto almacenamiento o una conservación del elemento de protección personal cuando el trabajador no lo está utilizando. No, es mirar cuál es la infraestructura disponible para que el trabajador lo coloque. En este orden de ideas empezamos a hablar también de riesgos. Desafortunadamente, tengo que decirles con toda la honestidad del caso, que el trabajador, hay muchos trabajadores, y yo no sé, porque eso es un fenómeno en todas las empresas, en todos los sectores, sufrimos del robo de elementos de protección personal. Entonces, en el robo de elementos de protección personal, el trabajador deja sus guantes en una esquinita de la máquina o en su puesto de trabajo mientras va a almorzar o mientras va a desayunar.
y cuando vuelve ya no están. ¿Por qué tiene que haber robo de elementos de protección personal en la empresa? Es algo que yo nunca entendí y que es un fenómeno que me parece totalmente absurdo. Y ese robo de elementos de protección personal, ¿cuáles son las causas? Si le hacemos una espina de pescado al robo de elementos de protección personal, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver mucho con el método y la persona. La persona, estamos hablando del trabajador que los utiliza, porque es un trabajador, porque quien roba un elemento de protección personal es porque votó, una de las causas es que votó sus elementos de protección personal y entonces aprovecha que otro compañero lo dejó pagando, perdón la expresión, para robárselo. Entonces estamos hablando de una falta de cuidado de un trabajador y de la falta de cuidado en el uso de un trabajador y también de la falta de hábitos de conservación del otro trabajador. O también estamos hablando, no les voy a negar y no se los puedo negar, que desafortunadamente estamos en una cultura donde se le entregan unas botas a un trabajador y el trabajador necesita plata y entonces lo que hace es coger sus botas nuevas, dar las gracias e ir y venderlas y entonces decir, ay, es que se me dañaron las botas. ¿Perdón? No entendí. ¿Cómo así que se le dañaron las botas? Desafortunadamente, estas son cosas que suceden. Y si analizamos ese tema de precisamente, y les digo con toda la honestidad, por eso es que implementamos en esos recambios, marcar los elementos de protección personal y solicitar, venga, señor, deme sus botas que le voy a dar otras. No, démelas. No es que démelas, perdón, le retiro unas y le doy las otras. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de generación de residuos, que es un tema que voy a tratar al final de esta presentación. Hablamos de orden y aseo en el lugar y en el puesto de trabajo, como les digo, si también cuando uno encuentra elementos de protección personal tirados, textualmente hablando, tirados en el área de trabajo, botados en el puesto de trabajo, precisamente es porque no hay unos hábitos de conservación, de almacenamiento, de cuidado, y entonces pues encontramos, y es frustrante. Y no solamente es frustrante, también se los digo de experiencia personal, una de mis primeras experiencias en elementos de protección personal, tengo que decirles en estos temas, cuando arranqué con este tema de seguridad en un trabajo, me di cuenta que dentro de mis características personales el ser intenso era una característica que me permitía conquistar espacios que no se conquistaban de otra forma. Y el tema de recursos financieros para la compra de elementos de protección personal desde la gerencia, pues fue algo que conquisté a partir de esa intensidad. Decirle al señor gerente, venga, necesito elementos de protección personal, necesito elementos. Estuve persiguiendo al señor casi 2 semanas. Y el señor después de 2 semanas me dio los elementos de protección personal que necesitaba, no porque creyera en mi trabajo, que es lo más triste, sino por quitarme de encima. Entrego los elementos de protección personal al mediodía, el mismo gerente va a mi puesto de trabajo, me dice, venga y acompáñeme. Vamos al área de trabajo, a los puestos de trabajo, y encontramos los elementos de protección personal que les entregué a las 7 de la mañana, botados de cualquier forma en el piso, en los puestos de trabajo, sobre las máquinas. Y me decía, aquí se quedó toda su intensidad para pedirme unos recursos para unos elementos de protección personal. Y efectivamente fue una responsabilidad y una corresponsabilidad. Fue responsabilidad mía porque no les di la capacitación adecuada frente a la conservación, uso, conservación y almacenamiento. Y también es falta de cultura del trabajador. Entonces, ahí tenemos que, como les digo, si aplicamos a espina de pescado, tenemos que aceptar la responsabilidad personal en la ejecución de nuestro trabajo, como precisamente las deficiencias en la población trabajadora a la cual nos estamos dirigiendo. Y finalmente, cómo impacta la vida útil del elemento de protección personal desde el punto de vista de los costos en la adquisición. En la diapositiva ustedes encuentran un afiche que encontré en internet, que me pareció bastante útil para referenciales, que no es solamente decirle al trabajador que use el elemento de protección personal, sino
mostrarle segmento por segmento el uso correcto, cómo deben usarlos, cómo debe estar vestido el trabajador para ejecutar su labor, pero también el conjunto de cuidados y de una forma muy breve y muy precisa decirle debemos tener unas actividades de conservación, de cuidado, de mantenimiento del elemento de protección personal para que usted no solamente se vea, porque lo visual impacta. Si le mostramos a un trabajador que está con un uso incorrecto, con el elemento de protección personal mal guardado, muchas veces que se lo ponen en la protección respiratoria en la cabeza o en el mentón, y le mostramos a otro trabajador que lo usa correctamente y la imagen vende. Entonces, creo que esto es uno de los apoyos audiovisuales que más nos ayuda en la generación de cultura de autocuidado. Y finalmente hablamos del recambio de elementos de protección personal. Ese recambio o ese reemplazo de elementos de protección personal se da acorde a vida útil, es decir, es importante que definamos los criterios de reemplazo. Que voy a reemplazar el guante cuando está desgastado, porque es que muchas veces ese es otro de nuestros errores, que solamente cambiamos los guantes cuando vemos al trabajador con un guante sin dedo, ¿sí? Y entonces vemos al trabajador con sus guantes y con guantes roídos, rotos, descosidos. Ay, sí, ¿verdad que tengo que entregarle elementos de protección personal? No esperemos a que eso suceda. También tenemos que mirar y establecer que es mucho menor cuando hacemos esa proyección de recambio de elementos de protección personal y empezamos a tener recambios con unos tiempos mucho más cortos, mirar qué está sucediendo, qué cambios hubo en el proceso o cómo los está utilizando el trabajador precisamente para ese cambio en la vida útil. Vámonos nuevamente a sector embotellamiento. Tuve la oportunidad de trabajar en una planta de embotellamiento de envasado de gaseosas. Y las personas de producción empezaron a utilizar y a tener unos tiempos más cortos de uso de vida útil de sus elementos de protección personal. Y también en una planta de sector manufactura de productos químicos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues que se habían generado cambios en el proceso. Y esos cambios en el proceso les daban unas condiciones de operación diferentes que impactaban la vida útil del elemento de protección personal. Entonces es ahí cuando tenemos que hacer la revisión, uso y selección del elemento de protección personal para mirar otro que le genere una mayor protección en un mayor tiempo de vida útil o el mismo, pero entonces cambia los tiempos de inventario y cambia los tiempos de entrega. Y verificar que los trabajadores hagan uso correcto del elemento de protección personal. También tengo que contarles que en estos temas de ingeniero me da unos guantes, ingeniero me da no sé, me acuerdo mucho de un delantal. Ingeniero me da un delantal de baqueta. Y yo, perdón, pero es que le entregué el delantal hace 2 días. Es que me lo robaron. No, pero venga, a usted le roban los guantes todos los días, le roban el peto todas las semanas. Entonces, venga, ¿qué está pasando? Tenemos que mirar qué está pasando. Y es parte de nuestro oficio, de nuestra tarea desde seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con estos criterios es que armamos una matriz de este estilo que les estoy presentando en esta diapositiva. Algunas personas generan un registro gráfico de la imagen del elemento de protección personal a emplear. Algunas personas consideran que no es apropiado porque se está generando un sesgo por marcas. Eso ya va a criterio personal desde que no se vaya a generar ambigüedad, desde que la imagen no le vaya a generar ambigüedad a la persona, pues no hay criterios. Las he visto en muchas partes que tienen imágenes. Yo personalmente las hago sin imágenes, pero pues eso, como les digo, va en gusto personal. Entonces se relaciona el elemento de protección personal, se relaciona la imagen, los riesgos contra los cuales viene este elemento de protección personal, las especificaciones técnicas de acuerdo a la ficha técnica,
las normas que están cumpliendo, entonces las normas UNE o las normas UE o la norma STM, o bueno, el estándar técnico que está cumpliendo ese elemento de protección personal, en cascos los NTC, etcétera. Entonces, aquí vemos también la entrega, cuando los tiempos de entrega o la periodicidad de entrega, entonces que son semanales o que son diarios o que son cada 3 días o que es cada semana, etcétera. El criterio de reemplazo, cuándo los debemos reemplazar, y dense cuenta que también tenemos una columna para limpieza y mantenimiento. En esta columna o la podemos hacer aparte, podemos hablar de limpieza y mantenimiento. Dense cuenta que si seguimos lo que les he venido diciendo, en esta matriz nos hace falta una columna. ¿Cuál es esa columna? Una columna de, tenemos limpieza y mantenimiento, y nos falta la columna de conservación o almacenamiento del elemento de protección. Consérvelo en la bolsa, consérvelo en la funda, consérvelo en la caja, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo lo conservamos? No dejemos el proceso incompleto, no le dejemos hasta limpieza y mantenimiento. Llevémoslo a la etapa de conservación. Y hablamos de inspecciones de seguridad de elementos de protección personal. Desafortunadamente, cuando uno lo mandan a hacer un elemento de protección personal, uno va y entonces mira, lo tiene, no lo tiene, lo tiene, no lo tiene, lo tiene, no lo tiene, lo tiene, no lo tiene. No, es necesario irse un poquito más allá. De pronto disminuir la frecuencia de las inspecciones de seguridad de elementos de protección personal, pero ser realmente más juicioso en el tema. Porque no se trata de lo tiene o no lo tiene, porque es que el trabajador también tiene la costumbre que cuando lo ve a uno haciendo inspecciones o cuando solamente lo ve acercarse a uno, se pone el elemento de protección personal para hacer paro que lo está utilizando y apenas uno da la vuelta, entonces se lo quita. Nosotros no somos policías de cuadro, somos facilitadores de seguridad en un trabajo. Nosotros promovemos la cultura del autocuidado, no recriminamos al trabajador, ni tampoco lo estamos vaciando en nada de esas cosas. Establecemos estrategias para el cumplimiento de estándares, ¿sí? Y en ese orden de hablar de estrategias para el uso de elementos de protección personal, pues es hacer, tampoco llenarlos de preguntas, no es una encuesta de 20 minutos, media hora, pero tampoco es un sí, no. Es decir, tiene su elemento de protección personal, le permite ejecutar su trabajo. ¿Cómo ha sido la adaptabilidad? Venga, usted le ha hecho el cuidado o le ha hecho el mantenimiento o le ha hecho la limpieza que le recomendé al equipo. ¿Qué barreras o qué dificultades ha tenido para cumplir lo que yo le he dicho? Pueda que yo también esté equivocado, pueda que yo haya proyectado algo que realmente desde el punto de vista de la tarea no se puede cumplir. Y esa retroalimentación es lo que me permite a mí aprender en este tema de elementos de protección personal. Este tema de elementos de protección personal, esto que les estoy contando, es un proceso que llevo de trabajar en esto 10 años. Esto no está en libros. Esto es algo del día a día, de la vida, de lo que uno va aprendiendo. Que hay algunas normas y hay algunos documentos que le permiten a uno y que le dan lineamientos y que le dan esos tips para que uno pueda hacer su trabajo, claro que sí. Pero definitivamente esto es algo que uno ya va viendo en su día a día. Entonces, dense cuenta, esto es un formato que tiene, ¿qué? 8, 9 preguntas. Y esas 9 preguntas van como pregunta de lista de verificación. Recuerden que una lista de verificación no se hace con 2 preguntas ni se hace de forma ambigua. Es decir, se dispone de trabajadores que evalúan el trabajo y las tareas para determinar la necesidad de uso de EPPs. No, pues los trabajadores evalúan el trabajo y las tareas para, dense cuenta, esta es una pregunta que va una sola. Evalúan el trabajo y las tareas, claro que sí. Si se detecta la posibilidad de un riesgo de los trabajadores, de algún riesgo, si se detecta la posibilidad de algún riesgo, los trabajadores disponen de EPPs idóneos para el trabajo. De esa cuenta, es una respuesta de sí, no. No es una respuesta ambigua, no es una pregunta ambigua.
Se provee de protección ocular cuando existen riesgos por proyección de partículas o materiales corrosivos. Entonces, y también tenemos un no aplica, porque también puede generar un no aplica. Finalmente, hablamos de los residuos por elementos de protección personal. Ya voy a terminar. Donde hablamos de elementos de protección personal, perdón, cuando hablamos de los que se convierten en residuos del tipo ordinario, es decir, que no están contaminados por materiales peligrosos. Hablamos de cascos, gafas, botas de seguridad, guantes de caucho o, por ejemplo, elementos de protección respiratoria libres de mantenimiento, los N95, en algunos casos, o todos. Uno tiene, o sea, no les estoy hablando de detalles absolutos, les estoy hablando de tendencias. Pero usualmente los guantes de baqueta para los trabajadores de mantenimiento o para los trabajadores de construcción se convierten en residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque están contaminados por productos químicos. La ropa de trabajo, estamos hablando de overoles, estamos hablando de protección corporal para riesgo químico y otros, también se convierten en residuos peligrosos y hay que darles una disposición como residuos peligrosos. Trabajadores de la salud, todos sus elementos de protección personal son residuos peligrosos, son residuos hospitalarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque están contaminados por fluidos corporales y demás. Entonces hay que tratarlos como residuos peligrosos. Y los cartuchos de elementos de protección respiratoria per se son residuos peligrosos porque es un material que está saturado con un producto químico que tiene un nivel de peligrosidad. Entonces es importante que articulemos, como les decía al principio, no es simplemente le entregamos los guantes y ya, le entregué los guantes y los viejos, no, bótelos. No, venga, yo tengo en ese proceso de hacer la entrega, lo que usted tiene me lo devuelve para botarlo, para incorporarlo al plan de residuos ordinarios y peligrosos de la empresa. Y finalmente hablamos del ciclo PHMA. Y entonces una de las preguntas que hacíamos era, ¿en dónde está el componente de capacitación? La capacitación está en el hacer y en el actuar. ¿Por qué en el actuar? Porque es que cuando hacemos esta entrega, como les decía, hay una selección, una adquisición, un inventario como parte del planear, pero en el hacer hay una capacitación, hay un formato de entrega, hay un mantenimiento, hay una conservación, hay un recambio. Y cuando en la inspección nos damos cuenta que las personas no están cumpliendo con estos eventos, entonces el actuar es volver a hacer capacitación y sensibilización, pero no es repetirles la capacitación que les dimos en esta fase. Es hacer una capacitación mucho más enfocada y mucho más puntual para las falencias que evidenciamos en la ejecución del programa. Entonces, esto nos permite tener el programa de elementos de protección personal desde lo que es la selección, la adquisición, el inventario, la capacitación, los formatos de entrega, el mantenimiento, la conservación, el recambio y las inspecciones. Estos son los aspectos que nos permite construir un verdadero programa de elementos de protección personal, no solamente en términos de barrera para el trabajador, sino también en términos de costo, eficacia y efectividad, pensando en los recursos económicos de la empresa. Muchísimas gracias. Lina, les abro espacio para hacer nuevamente las preguntas del sondeo y mirar qué tanto, pues, qué tan clara ha sido la información para nuestros participantes. Muchísimas gracias. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias a ti. Vamos entonces a realizar nuestro post-test ya para finalizar nuestra acción educativa. Entonces les recuerdo como siempre a nuestros asistentes que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Listo, vamos con la primera pregunta. Las actividades que conforman el programa de EPP, además de la selección y adquisición, son A, mantenimiento, almacenamiento y recambio, B, inspecciones y capacitación, C, A y B, D, ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, por favor, contesten. 10 segunditos. Muy bien.
Listo, cerramos la primera pregunta. Les compartimos los resultados en sus pantallas. El 8% nos dijo mantenimiento y almacenamiento y recambio, 3% inspecciones y capacitación, el 88% nos dijo que la A y la B y 1% ninguna de las anteriores. Inge, cuéntanos entonces cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, como les presenté en la última diapositiva, realmente qué bueno que haya quedado clara la información. Capacitación, mantenimiento, conservación, recambio e inspección. La respuesta es el C. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. A ver, la segunda pregunta. La segunda pregunta, esperemos que cargue. Listo, ya cargó. Al aplicar el ciclo PHBA al programa EPP, las inspecciones corresponden a la fase de A, planear, B, hacer, C, verificar, D, actuar. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, por favor, 10 segunditos. Listo, cerramos la segunda pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. El 15% nos dijo planear, 7% hacer, el 68% verificar y el 9% actuar. Cuéntanos, Inge, cómo nos fue con esta. Con este nos fue también muy bien. Tenemos un cambio y este cambio se nota de un 44 a un 68%. Las inspecciones en cualquiera de los programas corresponden al componente de verificar o a la fase de verificar. Recordemos que la inspección es la herramienta que utilizamos para verificar que lo que estamos haciendo realmente se está haciendo o presenta alguna desviación desde el punto de vista de lo que son los sistemas de gestión. Perfecto, listo, muy bien. Vamos entonces ya para finalizar con la tercera y última pregunta. La capacitación en EPP corresponden a qué fases del ciclo PHBA. A, hacer y actuar, B, planear y verificar, C, hacer y verificar, D, planear y actuar. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente, por favor, contesten. Les damos 15 segunditos para que contesten. Muy bien. Listo, cerramos la última pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. El 36% nos dijo hacer y actuar, 21% planear y verificar, 23% hacer y verificar y el 20% planear y actuar. Bueno, Inge, cuéntanos cómo nos fue con esta, cuál es la respuesta correcta. Nos fue más o menos bien porque tenemos un 36%. Entonces les quiero recordar nuevamente, la capacitación está en el hacer y actuar. En el hacer porque la capacitación hace parte de la entrega de elementos de protección personal. Cuando le entrego un elemento de protección personal al trabajador, le debo capacitar, ya sea por medio de una charla presencial, un folleto, y cuando hago esa inspección y evidencio que el trabajador no está usando correctamente o que no está llevando las acciones de mantenimiento y conservación, entonces hago una capacitación precisamente enfocada a el uso correcto, es decir, a la disminución de esas desviaciones que se están presentando en el proceso. La respuesta correcta es la A y qué bueno para el 36% de las personas que respondieron esta opción. Perfecto, listo, muy bien. Entonces ya pues vamos ya al final de nuestra acción educativa del día de hoy. Ingeniero Joseph, muchas gracias por habernos acompañado con este tema tan importante y por supuesto esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Lina, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este taller.
Claro que sí, acá ustedes en sus pantallas pueden ver la página de Posipedia donde pueden ingresar y visualizar el cronograma semanal de todas las acciones educativas que tenemos durante esta semana. También encontrarán en Posipedia las grabaciones y las presentaciones técnicas y el material de apoyo de todas las acciones educativas que hemos ejecutado hasta la fecha. A todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Lina, muy buena tarde y muy buena tarde para todos.